Me desperté a las 5 de la mañana con un ruido que creí era un trueno lejano. Pero cuando salí al porche de mi finca, vi una zanja de 2 metros de profundidad que me cortaba del mundo exterior y allí estaba ella. Carmen Navarro, la presidenta de la comunidad de vecinos de Residencial Valle Soleado. Sonriendo con esa satisfacción fría que solo tienen quienes creen haber ganado. Pensaban que me tenían atrapado. Creían que un permiso falso del ayuntamiento y una excavadora bastarían para obligarme a vender. Lo que nunca imaginaron fue que toda mi propiedad, desde las vallas de piedra hasta el viejo olivo centenario, estaba vigilada por cámaras ocultas que yo mismo había instalado años atrás. Las imágenes que capturé esa madrugada no solo los detuvieron en seco, las enviaron directos a prisión. Si quieres entender cómo llegué a ese instante, de pie frente a la zanja con la escopeta de mi padre cruzada en la mente, hay que remontarse mucho tiempo atrás. Porque nada de esto empezó con excavadoras ni permisos falsos ni vecinos disfrazados de mejora comunitaria. Para mí comenzó hace 30 años detrás del viejo granero, en ese pedazo de tierra roja de las afueras de Sevilla. Tenía 12 años cuando mi padre me llevó al fondo para enseñarme a cambiar el filtro de combustible del viejo generador. La mayoría habría llamado a un técnico. Pero papá no. Él creía en hacer las cosas con las propias manos. No por ahorrar, sino porque eso te ata a la tierra y te hace responsable de ella. Me puso la llave inglesa en la palma, acero frío y pesado, y me dijo algo que nunca olvidé: esta tierra funciona porque sabemos mantenerla viva. Entonces no entendí del todo el peso de esas palabras. Pero se me clavaron dentro como el agua de lluvia que se filtra en la arcilla andaluza. Vivíamos en 5 hectáreas justas a las afueras de Sevilla. Tierra humilde pero honrada, olivos inclinados hacia el arroyo. Vallas que había que reparar cada primavera y un taller que papá levantó ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Cuando él se fue, todo pasó a mí. Durante más de 20 años mantuve todo casi igual: mismo suelo, misma casa, mismo porche desde el que se veían los campos. Algunos lo llamaban anticuado. Otros, erg. Yo lo llamaba hogar. En un mundo que te empuja a encajar en cajas que no elegiste, comunidades de propietarios, normativas urbanísticas, vecinos que se quejan del color de tus persianas. Tener algo verdaderamente tuyo lo significa todo. Reconstruí el porche yo solo después de la fuerte tormenta que lo destrozó en 2014. Pasé 3 veranos instalando los paneles solares para no depender de la red. Profundicé el pozo cuando el agua del pueblo empezó a saber a hierro. Mis vecinos más cercanos eran los zorros y alguna vaca que se escapaba del cortijo de don Antonio. Paz. Previsibilidad. Una vida medida por las estaciones, no por horarios. Y a mí me gustaba así. Pero el mundo tiene la mala costumbre de acercarse poco a poco hasta que un día te despiertas y la progresión de otros choca contra tu valla. Eso ocurrió hace 4 años. Llegaron los promotores con botas relucientes y sonrisas de 1.000.000 de euros. Desenrollaron planos sobre el capó de un todoterreno brillante y hablaron de experiencia comunitaria moderna y valores compartidos. Lo que realmente querían eran chalets idénticos en parcelas de 1000 metros con reglas hasta para el color de las persianas. Construyeron una valla perimetral alrededor de su nueva urbanización Valle Soleado y el límite oeste quedaba pegado al mío. Pensé que con eso terminaría todo, que ellos jugaran a su comunidad en su lado y yo seguiría viviendo libre en el mío. Me equivoqué. La primera señal fue un sobre blanco impecable sin remite. Solo las iniciales CB. Dentro, una oferta de compra por ampliación comunitaria. La tiré directamente a la hoguera y vi cómo se convertía en ceniza. 2 semanas después llegó otra carta. Esta vez con una cifra resaltada en amarillo: 480.000 euros. Mucho dinero para quien no sabe lo que significan 5 hectáreas de tierra donde tu padre te enseñó a sostener una llave inglesa.
Para mí ni se acercaba. ¿Por qué no se pone precio al lugar donde tu padre estuvo de pie? Donde aprendiste a ser hombre. Donde has vivido más vida que quienes hacen ofertas. Los ignoré. No debí hacerlo. Porque ignorar a una presidenta como Carmen Navarro es como pinchar a una víbora con un palo corto. Puede que no te muerda al instante. Pero el ataque llega. Y ahí empezó realmente la guerra. Las cosas no se pusieron feas de golpe. Casi nunca pasa. El problema suele llegar en silencio. Casi educadamente. Lo justo para que dudes de tu propio instinto. Así comenzó el avance sigiloso de Valle Soleado hacia mi finca. El primer suceso extraño fue un martes por la mañana. Revisaba la valla cerca del arroyo cuando oí un zumbido agudo. No era mosquito ni avispa. Era mecánico. Levanté la vista y vi un pequeño dron negro volando más bajo de lo normal. Tan cerca que distinguía el objetivo de la cámara girando y enfocándome. Se quedó allí observándome. Luego se alejó como si tuviera agenda. Intenté quitarle importancia. Los drones están por todas partes. Pero no fue el último. A lo largo de la semana siguiente vi 3 más. Cada uno más bajo. Más lento. Más deliberado. Luego llegó el jueves. Descubrí un sedán blanco aparcado justo en el límite con Valle Soleado. Motor apagado. Cristales tintados tan oscuros que no se veía silueta dentro. Estuvo 2 horas sin moverse. Cuando empecé a caminar hacia él. El coche se alejó sin prisa. Sin pánico. Como si quien estuviera dentro quisiera que supiera que no le daba miedo esperar. Intenté convencerme de que exageraba. Quizá se habían perdido. Quizá eran aficionados a las aves. Quizá solo era un viejo paranoico. Pero lo siguiente que ocurrió no tenía nada que ver con paranoia. Estaba arreglando una bisagra suelta en la puerta del pasto cuando oí pasos detrás de mí. No apresurados. No furtivos, 2 personas caminando como si el suelo fuera suyo. Me giré. 2 hombres con chalecos de seguridad y portapapeles. No estaban en su lado. Estaban en el mío. 6 metros pasada la línea de propiedad. Uno era de mediana edad. Casco. Barba mal recortada. El otro más joven. 20 y tantos. Ojos nerviosos. Me miró y bajó rápido la vista a sus botas. ¿Puedo ayudaros? ¿Chicos? Pregunté. Mi voz no sonaba amable. El mayor sonrió esa sonrisa falsa de corporación. Equipo de topografía. Revisando límites. Genial, dije. Entonces sabéis que acabáis de cruzar los míos. Los ojos del joven se abrieron como platos. Empujó el codo del otro. Mark, no deberíamos. El mayor lo cortó seco. Estamos bien. Tenemos acceso administrativo. ¿De quién? Pregunté. No contestó. Se giraron para irse. Pero el joven. Dios lo bendiga. Miró atrás y vi algo que no esperaba, culpa. Culpa de verdad. Habló tan bajo que casi no lo oí. Debería vigilar bien este sitio. Señor. Luego corrió tras el otro. Esa fue la primera migaja. Aunque entonces no lo supe. Esa misma tarde revisé las cámaras de seguridad del taller y encontré algo que me heló la sangre. Una cámara había perdido alimentación exactamente 2 minutos. Entre la 1:11 y la 1:13. Justo cuando oí el portazo del sedán blanco. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero había vivido lo suficiente para saber cuando las cosas no cuadraban. 2 días después fui al buzón. La tapa estaba entreabierta.
Al cerrarla noté la bisagra tibia. Como si una mano hubiera estado allí segundos antes. Una de mis cartas estaba ligeramente sacada. No faltaba nada. Solo alterado. Como si alguien quisiera mandar un mensaje sin dejar huellas. Para entonces ya no estaba inquieto. Estaba en alerta máxima. Ese instinto andaluz silencioso que mi padre me enseñó se activó, el que te avisa cuando el campo se queda demasiado callado. Cuando no estás tan solo como crees. Pero nada. Absolutamente nada. Me puso más nervioso que lo que pasó el domingo por la mañana. Salí con Bruno a buscar una herramienta en la furgoneta. Al rodear el capó vi un papelito perfectamente doblado bajo la escobilla. Sin sobre. Sin firma. Sin saludo. Solo una línea impresa. Debería reconsiderar la oferta. Ese fue el momento en que supe que la comunidad no era solo persistente. Estaban rodeándome y se preparaban para morder. Para cuando el domingo se convirtió en lunes ya me había hecho una promesa: si Valle Soleado quería guerra. No la tendrían fácil. Pero no estaba preparado para lo que apareció en mi camino esa tarde. Estaba arreglando un pestillo suelto en la puerta del granero cuando oí ruedas sobre la grava. Ruedas lentas. Deliberadas. No era reparto ni turista perdido. Era alguien que quería que supiera que venía. Bruno también lo notó, orejas levantadas. Cola tiesa. Un gruñido bajo como trueno lejano. Rodeé la esquina justo a tiempo de ver un todoterreno blanco impoluto detenerse delante de mi cancela. El tipo de coche que sale en revistas de urbanizaciones de lujo. Bajó una mujer, traje pantalón azul claro. Tacones que repiqueteaban sobre la grava. Clic. 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 Como metrónomo. Se irguió. ¿Hombros rectos? Barbilla alta, postura ensayada frente al espejo, y sonrió amplia. Ensayada. Como si llevara todo el día esperando su momento. ¿Señor Morales? Preguntó con voz brillante y pulida. El mismo, respondí con cautela. Se acercó extendiendo la mano como si fuera la alcaldesa de la ciudad que acababa de comprar. Soy Carmen Navarro. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Valle Soleado. No le estreché la mano. No por grosería. Sino porque algo en las tripas me dijo que mantuviera la distancia. Ella dejó caer la mano sin perder el ritmo. La sonrisa aún pegada como con cola. Le hemos enviado varias cartas, continuó. Lo noté, dije. Sus ojos brillaron con esa confianza que solo tienen quienes han ganado demasiadas batallas sin pelear ninguna de verdad. Empezó un discurso suave. Mantecoso y completamente vacío, cohesión comunitaria. Valores compartidos. Desarrollo a largo plazo. Describió Valle Soleado como un pueblo utópico tallado en oro y buenas intenciones. La dejé hablar. A veces el silencio es la mejor forma de ver los engranajes reales de alguien. Cuando por fin respiró. Lo dije claro. No estoy interesado. Su sonrisa ni se movió. Ni una grieta. Entiendo que esta finca pueda tener valor sentimental, dijo con suavidad. Pero le animo a pensar en el panorama general. Señalé detrás de mí el campo. La hierba dorada moviéndose bajo el sol de la tarde. Los olivos inclinados como viejos amigos. Ese es mi panorama general. Ahí estuvo, un destello. Una sombra minúscula cruzó sus ojos. Rápida como un parpadeo. Pero la sonrisa volvió al instante. Por supuesto, dijo. Metió la mano en el bolso y dejó una tarjeta de visita sobre mi poste de la valla. Como marcando territorio. Sepa que la oferta sigue en pie. Giró sobre los tacones. Subió al todoterreno y se marchó tan despacio como había llegado.
levantando una nube de polvo educada y ordenada. Por un momento pensé que quizá eso fuera todo. Una mala conversación. Una presidenta pesada. Nada más. Pero entonces las cosas extrañas volvieron a acumularse. Esta vez más fuertes. 2 días después vi otra vez el sedán blanco aparcado cerca del límite. Yanni intentaba esconderse. Y el equipo de topografía regresó con más equipo. Uno de ellos caminaba junto a la valla arrastrando una rueda métrica. El de la barba actuaba como si fuera dueño del lugar. Pero el joven, el de los ojos culpables, no dejaba de mirarme inquieto. Cuando pasaron cerca de la puerta del pasto oí que susurraba. Pablo. Estamos demasiado cerca. Tío. Pero Pablo lo cortó. Esto ya es terreno de fase 3. Haz tu trabajo. Fase 3. Esas palabras se me clavaron como abrojos. Más tarde. Al atardecer. Noté otra cosa, una de las casas nuevas del lado de la comunidad tenía un foco de seguridad apuntando directamente a mi finca. No hacia su jardín. Hacia mí. Se encendía automáticamente al anochecer, bañando media hectárea mía con una luz blanca fría y cegadora. No era iluminación. Era interrogatorio. El empujón final llegó el viernes por la mañana. Me desperté y encontré otro papel bajo la escobilla. Esta vez no estaba doblado. Solo pegado como advertencia. Misma fuente limpia. Mismo tono. Estás frenando el progreso. Progreso. Su palabra favorita. La palabra que usa la gente cuando quiere quitarte lo que no es suyo. No me di cuenta aún. Pero Carmen no había terminado. Ni mucho menos. Solo había dejado de ser educada. El problema con los problemas es que, una vez que llegan a tu puerta, no llaman y se van. Rodean. Esperan. Aprenden tus costumbres. Y valle soleado. Bajo el pulgar perfectamente manicureado de Carmen. Estaba aprendiendo las mías muy rápido. Para la semana siguiente se les había agotado la paciencia. Empezó un miércoles justo después del amanecer. Estaba en el porche tomando café, viendo a 2 cuervos pelearse por una aceituna, cuando noté movimiento en la linde oeste. Chalecos naranja brillante. Cinta reflectante captando la luz. Topógrafos otra vez. Pero esta vez no se quedaban en su lado. Dejé la taza y caminé hacia la valla. Bruno me siguió pegado. Orejas tiesas. Pelo erizado. 3 hombres, 2 que reconocí y uno nuevo. Fornido. Cabeza rapada. Botas grandes pisoteando la hierba sin importar que aplastaban. ¿El de la barba? Pablo. Ladraba órdenes. Empezad donde están las banderas. Necesitamos un camino limpio por aquí. Por aquí. Es decir, por mi tierra. El joven. El de los ojos siempre culpables. Dudó al verme acercarme. Empujó a Pablo otra vez. Tío. Esta vez estamos muy pasados de la línea. Pablo resopló. Las líneas se mueven. Ya lo aprenderás. Me apoyé en la valla. Curioso, grité. Mi línea de propiedad no se ha movido ni un centímetro desde 1978. Pablo se giró. Buenos días, dijo con una inclinación sarcástica. Solo haciendo evaluaciones. Sí, dije. ¿Evaluando qué exactamente? Levantó el portapapeles como si fuera una placa. Drenaje. Control de erosión. Planes de ampliación comunitaria. Bruno gruñó. No lo culpé.
Eso es terreno de la comunidad, dijo Pablo señalando sus propios pies. Lo dice el catastro. Señalé el viejo mojón de hierro fundido que sobresalía del suelo. Claro como el día. Ese mojón dice otra cosa. El joven miró el mojón. Luego a mí. Y susurró, te lo dije, por lo bajo. Pero Pablo lo apartó con un gesto. Los mapas nuevos anulan los viejos. ¿Simple? Lo siguiente que ocurrió me sacudió más de lo que quiero admitir. Porque en vez de marcharse como haría cualquier equipo honrado, siguieron. Arrastraron la rueda métrica por mi hierba. Plantaron banderitas rosas cada 10 metros. Tomaron notas. Fotos. Y actuaron como si la tierra fuera suya. Cada clic de la rueda me tensaba la mandíbula. Clic. 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 Reclamando suelo que no les pertenecía. Grabé todo desde el porche. Desde el cobertizo. Desde la valla. No sabía aún qué haría con las imágenes. Pero sabía que las necesitaría. Hacia el mediodía vi otra vez el todoterreno blanco de Carmen. No se acercó a mí. Aparcó detrás de los topógrafos y bajó con chaleco reflectante sobre su blusa de marca. Portapapeles en mano. Gafas de sol. Teléfono en la oreja. Señaló el arroyo. Señaló mi granero. Señaló la bomba del pozo. No hacía falta ser genio para ver que estaba dibujando un plano mental. Ensayando la tierra como una actriz marcando escena. Luego hizo algo que nunca olvidaré. Tomó cinta naranja. Cruzó a mi lado de la valla y la enrolló alrededor de uno de mis postes. ¿Se apartó? Me miró directamente y sonrió. No una sonrisa cálida. Ni siquiera falsa y educada. Era la sonrisa que un cazador le dedica al ciervo justo antes de apretar el gatillo. Al mediodía apareció una estaca blanca larga 6 metros dentro de mi propiedad. A las 3 había 3 más en el lado sur. Al atardecer, una fila completa de banderas se extendía de este a oeste como una línea neón de futuro allanamiento. Esa noche, revisando las cámaras ocultas, capté algo más. El joven topógrafo solo junto al equipo, frotándose la nuca, mirando hacia mi casa con cara triste, casi de disculpa. Susurró algo que no llegué a oír. Luego sacó el móvil. Fotografió las estacas ilegales y se marchó deprisa como si no quisiera que lo pillaran. Migaja número 2. Y grande. Mientras tanto, la página de Facebook de la comunidad se llenó con una nueva publicación, próximas mejoras en terrenos comunes. Esperad ruido y maquinaria. Terrenos comunes. Realmente creían que repitiendo una mentira suficientes veces se convertiría en verdad. Apagué la luz del porche y me quedé allí mucho rato en la oscuridad, escuchando el zumbido lejano de motores y el leve aleteo de las banderas de topografía en el viento. Algo venía. Algo grande. Y por primera vez en años la tierra no se sentía en paz. Se sentía vigilada. Medida. Tasada. La tormenta aún no había llegado. Pero notaba la presión bajar. Mañana harían su siguiente movimiento. Y ya no serían solo banderas o topografías. Sería el primer golpe. Hay sonidos que nunca se olvidan. El aviso de una víbora. La sirena de una tormenta cortando el aire húmedo del verano. El ronroneo grave de un generador volviendo a la vida después de la lluvia. Pero el sonido que me despertó a las 5:12 esa mañana se me clavó en los huesos. No era trueno. No era viento. No era nada natural. Era el ronroneo metálico profundo de motores diésel en ralentí. Demasiado cerca. Demasiado temprano. Demasiado equivocado.
Me incorporé en la cama. El corazón latiéndome como si hubiera corrido. No dormido. Bruno levantó la cabeza a mi lado. Orejas alerta. Gruñendo antes incluso de tocar el suelo con las patas. Cuando Bruno gruñía antes del amanecer nunca era buena señal. Me puse las botas sin calcetines. Agarré la primera camisa que encontré y salí al porche. Lo que vi me cortó la respiración. Polvo. Polvo rojo espeso arremolinándose como humo alrededor de siluetas de maquinaria pesada. Una excavadora. 2 retroexcavadoras. Un camión volquete. Todos alineados a lo largo del límite oeste de mi finca. Motores rugiendo. Faros cortando la bruma. Y justo en medio. Como si dirigiera un desfile retorcido. Estaba Carmen Navarro, chaleco reflectante sobre blusa floreada. Gafas de diseño. Portapapeles en mano. Parecía una directora ejecutiva en una ceremonia de colocación de primera piedra. Me saludó con la mano por encima de la zanja que estaban abriendo. Como si saludara a un vecino en una barbacoa. Buenos días. Señor Morales, gritó por encima del ruido de las máquinas. Apreté la mandíbula. ¿Qué demonios es esto? Ladré caminando hacia la valla. Bruno trotaba a mi lado. Dientes al aire. Carmen se acercó con calma. Demasiada calma. Como si hubiera ensayado el momento. Solo un poco de trabajo en nuestro lado del límite, dijo. Girando el portapapeles como si fuera escritura sagrada. Drenaje rutinario y refuerzo de suelo. Miré más allá de ella. La zanja ya medía 20 metros de largo. 1,20 m de profundidad y se hacía más honda por segundos. El operario de la retro no frenó ni cuando me acerqué, simplemente cambió de marcha y ensanchó el corte. ¿Pensáis cavar todo alrededor? Pregunté. Aunque ya sabía la maldita respuesta. Carmen sonrió. Esta vez una sonrisa de verdad. Que no escondía nada. Pues ahora que lo menciona sí. La audacia me golpeó como un puñetazo. ¿Y no creísteis necesario preguntarme primero? Comprobamos las líneas del catastro, dijo. Esta zanja está completamente dentro de la jurisdicción de Valle Soleado. La miré fijamente. Carmen. Estáis invadiendo mi tierra. Lo que hacéis es ilegal. Se encogió de hombros. Palmas arriba. Voz dulce como miel. Venga. Javier. No hace falta dramatizar. Mírelo así, un poco de aislamiento quizá le ayude a reconsiderar nuestra oferta. ¿Aislamiento? Lo dijo como si sugiriera un retiro de spa. Me giré mientras la excavadora pivotaba hacia el borde sur de mi finca. Las banderas de ayer habían desaparecido. Tragadas por la zanja. Nuevas estacas ya brotaban marcando el siguiente corte. No solo cavaban, me estaban rodeando. Si cerraban el círculo me quedaría solo un estrecho camino de entrada. Y por cómo el camión volquete retrocedía hacia ese punto. Sabía exactamente lo que pretendían. Sacad vuestras máquinas de mi tierra, dije. Carmen ni parpadeó. Javier. Se está poniendo difícil. Me incliné hacia ella. Estoy a punto de ponerme mucho más difícil. Pero ella no escuchaba. Nunca lo había hecho. Una bocina sonó detrás. 2 pitidos cortos. El operario de la retro la llamó. Ella se giró molesta. Murmuró algo por la radio y se alejó trotando. Me quedé allí. El polvo asentándose a mi alrededor. Bruno pegado a mi pierna. Cada nervio en llamas. Esto no era un malentendido. No era mala comunicación. No era una disputa de vecinos. Era un asedio.
Volví furioso a la casa. Cogí el móvil y llamé a la Guardia Civil. La operadora. Voz amable. Probablemente 50 y tantos. Preguntó si había peligro inmediato. Bueno, dije mirando por la ventana el foso literal que cavaban alrededor de mi casa. Si varias toneladas de maquinaria pesada cortándome el agua. El acceso por carretera y la propiedad no es peligro. No sé qué lo es. ¿Un agente? ¿Soto? Llegó 35 minutos después. Demasiado joven. Demasiado educado. Demasiado inseguro. Caminó la zanja conmigo. Tomó notas. Asintió en los momentos adecuados. Entonces apareció Carmen. Todas sonrisas y mapas plastificados. Le entregó a Soto una hoja tan brillante que casi reflejaba el sol. Estos son los límites actualizados, gorjeó. Miré las líneas, gruesas. Marcadas. Equivocadas. Las cejas de Soto se fruncieron. Habrá que verificar esto con el ayuntamiento, dijo con cautela. Por ahora nadie cruza a su parcela principal. Técnicamente. Técnicamente. Esa maldita palabra sabía a ácido de batería. Carmen sonrió detrás de él. Brazos cruzados. La victoria prácticamente irradiando de ella. Esa noche me senté en el porche con Bruno dormido a mis pies y una cerveza tibia en la mano. Viendo alejarse la última máquina. La zanja se extendía como una cicatriz alrededor de la tierra que mi padre me enseñó a cuidar. 2 metros de ancho. 2 de profundidad. Tierra fresca y cruda abierta como una herida. Volverían por la mañana. Lo sabía. Lo sentía. Y cuando regresaran ya no se quedarían en su lado de la línea. Los vehículos de la Guardia Civil hacen un sonido muy concreto sobre la grava. Firme. Lento. Cauteloso. Era un sonido en el que había crecido confiando. Pero esa mañana. Cuando el agente Soto bajó del coche patrulla. La confianza fue lo último que sentí. Era joven. Demasiado joven para una situación así. Todavía tenía esa rigidez recién salida de la academia en los hombros. Esa mirada de quien cree que el papeleo lo soluciona todo. Buenos días. Señor Morales, dijo. Sus ojos se desviaron más allá de mí hacia la zanja. Se abrieron un poco. Pero no lo suficiente para que me sintiera cómodo. Le hice un gesto para que me siguiera al lado oeste. Bruno se quedó cerca. Cola baja. Sin ladrar. Solo observando. Los perros saben de tensión mejor que las personas. Soto caminó junto a la zanja conmigo. Pasando las hojas de su libreta como si las respuestas fueran a aparecer por arte de magia. ¿Empezó a las 5 de esta mañana? Preguntó. 5:12, corregí. No han parado desde entonces. Rodeamos la esquina y vimos otro tramo. Más profundo. Más ancho. Las huellas de la excavadora cruzaban directamente la tierra que mi padre y yo habíamos pisado 1000 veces. Soto soltó un silbido bajo. Vaya. Esto es algo. ¿Algo ilegal? Dije. No respondió. Entonces Carmen se acercó contoneándose. Portapapeles bajo el brazo como si llevara el peso de la Constitución. Agente Soto, llamó. Voz chorreando azúcar. Me alegro de que esté aquí. Todo está en orden. Le entregó documentos plastificados. Demasiado brillantes. Demasiado perfectos. Demasiado nuevos para ser reales. Soto los estudió entornando los ojos. Estos son los límites catastrales actualizados. Sí, dijo ella con confianza. Di un paso adelante. No.
No lo son. Esas líneas son más gruesas que un crayón de niño. Mire la tinta. Está fresca. Y el mojón de propiedad está justo ahí. Señalé el viejo poste de hierro fundido medio enterrado en el suelo. Imperfecto. Gastado. ¿Real? Carmen ni lo miró. Soto carraspeó. No puedo resolver disputas de límites en el sitio. Eso tiene que pasar por urbanismo. Agente, dije despacio. Con cuidado. Están cavando una zanja alrededor de mi casa. Han bloqueado mi camino. Están cortando el acceso. Eso no es una disputa. Eso es encierro. Hizo una mueca como si la palabra le resultara incómoda. ¿Hay alguien en peligro inmediato? Preguntó. Lo miré fijamente. La excavadora rugió al pasar. Cavando más profundo. El polvo caía. Mi bomba del pozo estaba justo detrás de la siguiente línea de banderas y él preguntaba si había alguien en peligro. Todavía no, dije entre dientes. Pero están trabajando en ello. Soto cambió el peso de un pie a otro. Señor. Estas situaciones son complicadas. Esto parece un asunto civil. Una discrepancia de tierras. ¿Puedo levantar acta? Pero no puedo parar la obra a menos que haya daño inminente. Carmen sonrió detrás de él como un gato que acaba de encontrar una caja de pollitos. ¿Lo ve? Dijo dulcemente. Aquí no hay delito. Lo ignoré. Entonces me está diciendo que si alguien cava un foso alrededor de mi casa y me bloquea el acceso por completo, no puede intervenir. Tragó saliva. Le estoy diciendo que necesitamos confirmación oficial de topografía antes de poder hacer nada. Terminé la frase por él. Le estoy diciendo que necesitamos confirmación oficial de topografía antes de poder hacer nada. Soto asintió casi disculpándose. Levantaré un informe. También debería documentar todo, fotos, vídeos, horarios. Y quizá quiera hablar con un abogado. Carmen cruzó los brazos como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Tomé aire. Lento y profundo. El tipo de respiración que das cuando lo único que contiene tu rabia es el peso de la ley en la que crees. De acuerdo, dije. Entonces lo documentaré. Me giré y me alejé. Al pisar el porche oí cómo la excavadora cambiaba de marcha otra vez. La zanja se hacía más larga. Más profunda. Envolviendo la tierra como una serpiente de hierro. Soto se marchó. Polvo levantándose. Dejándome en medio de un lazo que se apretaba lentamente. Carmen se quedó atrás. Dando golpecitos con el portapapeles. Luego gritó casi alegre. No se preocupe. Javier. Todo cobrará sentido pronto. No contesté. No miré atrás. Pero dentro de mí algo se endureció. Si la ley no iba a proteger mi tierra, mis cámaras lo harían. Y en los días siguientes captarían algo que ni Carmen esperaba. El miedo no siempre llega gritando. A veces llega despacio. Como agua fría subiendo por tus tobillos mientras estás distraído. Así transcurrieron los siguientes 3 días. Silenciosos. Constantes. Asfixiantes. La mañana después de que Soto se marchara me desperté con un silencio que parecía equivocado. Sin motores. Sin cavar. Solo una quietud espesa y pesada. Por un segundo pensé que quizá la comunidad había retrocedido. Quizás se habían dado cuenta de lo loco que era todo. Luego oí el tosido ronco de un motor diésel apagándose. Salí. Bruno pegado a mi pierna. Y lo vi,
Un enorme camión volquete aparcado de lado cruzando mi camino de entrada, bloqueando la única forma de entrar o salir. ¿Sin conductor? ¿Sin llaves? ¿Sin permiso? Solo allí como una barricada de acero caída del cielo. Un cartel plastificado colgaba de la parrilla, obstrucción temporal por obras. No mover. Firmado por la División de Infraestructuras de Valle Soleado. Sentí como se me tensaba la mandíbula. No intentaban incomodarme. Me estaban cortando. Los camiones de reparto no cruzarían esa barrera. Los pedidos de comida se cancelaron automáticamente. La recogida de basura dejó un mensaje diciendo que no podían acceder por obras. Me aislaban paso a paso. En silencio. Más tarde esa mañana abrí el grifo de la cocina y vi que el agua salía turbia. Barro arremolinándose como si alguien hubiera removido el fondo del pozo. Agarré el sombrero y fui a la bomba. Una sola vibración de la retro del día anterior había sacudido el suelo tan fuerte que probablemente soltó décadas de sedimentos. O quizá no fue accidente. Cuando llegué al pozo, Bruno empezó a olfatear y gemir, dando vueltas alrededor de la carcasa. Me arrodillé a su lado y entonces capté el olor tenue. Apenas perceptible, pero inconfundible, gasóleo. No derramado en charco. No suficiente para dañar nada. Solo lo justo para que supiera que alguien había estado allí. Alguien había puesto las manos donde no debía. No envenenó el agua. Envenenó mi paz. Esa noche la tierra a mi alrededor se sentía equivocada. Demasiado callada. Demasiado quieta. El tipo de quietud que precede a una tormenta que abre algo. Me senté en el porche con una linterna al lado, viendo cómo las sombras se estiraban sobre la zanja como dedos intentando acercar más la oscuridad. Bruno estaba inquieto. Iba y venía. Orejas pegadas. Cola baja. Los perros no cuestionan su instinto. Los humanos sí. Y casi siempre para su propio perjuicio. A la 1 de la madrugada oí risas cruzando el campo. No risas amigables. No risas de borrachos, el tipo de risitas maliciosas que dan los adolescentes cuando saben que están haciendo algo que no deben pero se sienten protegidos. No vi a nadie. Pero los oí. Botas moviéndose en la tierra. Metal tintineando. Voces bajas susurrando demasiado bajo para entender. Cuando amaneció encontré huellas de botas en la tierra blanda cerca del porche. Huellas frescas que llegaban hasta los escalones antes de girar. Quien fuera se había acercado lo suficiente para mirar dentro de mis ventanas si quería. Revisé los registros de las cámaras. Una de las unidades ocultas cerca de la linde había estado offline exactamente 9 minutos esa noche. 9 minutos. Alguien había estado allí atrás. No se lo conté a nadie. ¿A quién iba a contárselo? Mi despensa ya empezaba a vaciarse. Siempre había tenido reservas. Pero no para un asedio. El bloqueo del camino hacía imposibles los repartos. Hasta don Antonio, mi vecino de casi 20 años. Me contestó al mensaje, Javier. Lo siento, amigo. La gente de la comunidad pasó anoche. Nos dijeron que no interfiriéramos. Amenazaron con multas. Van en serio. Te ayudaré cuando pueda. Pero ahora no. El miedo se extiende más rápido que el fuego en la hierba andaluza. A media tarde Bruno seguía sin separarse del pozo. Gemía. Daba vueltas. Arañaba el suelo. Lo seguí y vi marcas frescas de arañazos. Huellas de botas que no reconocía. Entonces noté el leve brillo de residuo de combustible cerca de la tubería de entrada. Alguien había estado otra vez. No lo suficiente para arruinar mi agua. Solo lo justo para decir,
podemos tocar cualquier cosa de la que dependas. Se me apretó tanto el estómago que tuve que levantarme. Al atardecer todo, mi camino, mi agua, mis provisiones, se sentía frágil. Expuesto. Vulnerable. El miedo se acercaba paso a paso. No pánico. No histeria. Un miedo más callado. Más listo. Que susurraba, ¿y si no paran? ¿Y si esto no termina nunca? Esa noche ni siquiera me planteé dormir. Me senté a la mesa de la cocina mirando viejos planos catastrales de mi finca. Pasando el dedo por la línea de la zanja. Viendo cuánto terreno quedaba antes de que me rodearan por completo. Bruno yacía junto a mi silla. Pero tampoco dormía, solo miraba la puerta como esperando que alguien la abriera. Y en algún momento alrededor de las 3 de la madrugada. Mientras trazaba una línea de límite una y otra vez. Me golpeó una revelación tan fuerte que me dolió el pecho. No solo intentaban presionarme. No solo intentaban asustarme. Intentaban romperme. Desgastarme hasta que vendiera la tierra o la abandonara. Atraparme. Aislarme. Volverme desesperado. Y por un momento aterrador, un momento que no me gusta admitir, me pregunté si lo conseguirían. Pero ese momento de desesperación. Esa grieta en mi confianza. Me empujó a donde ellos no esperaban. Me empujó a contraatacar con lo único que no sabían que tenía, las cámaras ocultas. Las 12. Colocadas donde nadie pensaría mirar nunca. Y pronto. Muy pronto. Esas cámaras capturarían algo que no solo demostraría allanamiento, sino intención criminal. El tipo de prueba que podía derrumbar toda su operación. El tipo de prueba que Carmen nunca vio venir. El sábado por la mañana el aire se sentía más pesado. El polvo flotaba bajo sobre los campos. Como humo. Casi podía saborear la tensión. Metálica y amarga. Como una tormenta a punto de romper. No había dormido más de una hora. Bruno yacía bajo la ventana. Ojos entrecerrados. Cola golpeando suave cada vez que me movía. Como comprobando que seguía vivo. La zanja rodeaba ya media finca. Una herida cruda y dentada que cruzaba la tierra como algo salido de un campo de batalla. Cada vez que la retro clavaba en la tierra la casa temblaba. Estaba sentado en mi escritorio revisando las grabaciones otra vez cuando noté un icono parpadeando en la pantalla. Correo nuevo. Remitente desconocido. Fruncí el ceño. La gente de por aquí no suele mandar correos. Prefieren apretones de manos o llamadas. Un correo de dirección desconocida era lo bastante raro para que me inclinara hacia adelante. El asunto decía, ¿no has oído esto de mí? Mi dedo se quedó suspendido. Cauteloso. Hice clic. Dentro había una sola frase, no están haciendo drenaje. Están preparando la fase 3. Debajo. Una fotografía borrosa tomada al atardecer de un documento extendido sobre la caja de un pickup. Acerqué. El corazón me latió fuerte. No era un plano de drenaje. No era control de erosión. Era un anteproyecto. Un plano arquitectónico detallado titulado Ampliación residencial Valle Soleado, fase 3. Y justo en el centro estaba el golpe, casi la mitad de las nuevas casas estaban dibujadas sobre mi tierra. No cerca. No adyacentes, encima. Mi casa. Mi pozo. Mi granero. El taller de mi padre estaban etiquetados bajo Futuro Espacio Verde Recreativo. Querían pavimentar mi historia. Mi herencia. Mi vida para convertirla en parque. Bajé. Debajo del plano había un segundo adjunto, foto de una nota manuscrita clavada en un tablón de corcho. Objetivo adquisición propiedad.
Dejar de negociar. Iniciar secuencia de presión. CN. CN. Carmen Navarro. Por un momento me quedé sentado. En silencio. Inmóvil. Luego el peso me cayó como un árbol caído. Esto no era acoso. No era malentendido. Era premeditado. No intentaban empujarme. Intentaban borrarme. Antes de que pudiera recuperar el aliento, llegó otro correo del mismo remitente. No podía decir nada antes. Lo vigilan todo. Intento ayudar. Mienten a todo el mundo. Sal de la casa esta noche. No dejes que te acorralen. Sin nombre. Sin firma. Pero reconocí el tono. Los nervios, el joven topógrafo. El de la voz suave y ojos culpables. El que intentó advertir a Pablo. El que miraba hacia mi valla como si quisiera decir más. Migaja 1. Migaja 2 y ahora migaja 3. Excepto que esto no era migaja. Era una bengala lanzada al cielo. El nombre del archivo del plano también me llamó la atención, fase 3-final-cn, PDF. Como si la propia Carmen lo hubiera guardado. Volví a poner las grabaciones de mis cámaras ocultas y vi los fotogramas pasar. 12:41. Retro cruzando a mi lado. 13 minutos y 7 segundos. Dos operarios arrastrando banderas de topografía. 1 hora 18 minutos y 55 segundos. Pablo riendo que cederá la semana que viene. 2 horas 32 minutos y 14 segundos. El joven topógrafo mirando alrededor nervioso. 2 horas 32 minutos y 16 segundos. Levanta el móvil y fotografía en secreto las estacas. 2 horas 32 minutos y 21 segundos. Mete algo en el bolsillo del chaleco. Y ahora sabía que fotografiaba. Las pruebas que luego me enviaría por correo. Miré el plano hasta que se me nubló la vista. Mi tierra. La tierra de mi padre. Dibujada con colores pastel y casitas ordenadas como si fuera un solar vacío esperando construcción. Ya habían decidido que yo no existía. Se me retorció el estómago. Un calor me subió por el pecho. Rabia. Miedo. Incredulidad hirviendo juntos hasta que tuve que apartarme del escritorio y pasear por la habitación. Mi mente corría. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué no podían construir alrededor de mí? ¿Por qué la zanja? ¿Por qué aislarme? ¿Por qué el secreto? Entonces la respuesta encajó. Fría y terrible. Si no podía acceder al pozo. Si no podía salir de mi propiedad. Si se me acababan las provisiones. Si la casa se volvía inhabitable. Podrían alegar que la finca estaba abandonada. Inhabitable. Impropia para ocupación. Y según alguna oscura normativa municipal, las tierras abandonadas colindantes con proyectos de desarrollo planificados pueden ser expropiadas por el ayuntamiento o un promotor privado tras revisión de emergencia. La fase 3 no era solo ampliación. Era la expectativa de que yo me rompiera. De que me rindiera. De que fracasara. Pero no contaron con una cosa. Ya no estaba solo. Alguien dentro de su propia operación, un empleado. Un topógrafo. Un chaval metido en algo que le venía grande, me enviaba pruebas. Pruebas que podían quemar todo el imperio de Carmen hasta los cimientos. Y no pensaba desperdiciarlo. Me senté. Estabilizando la respiración. Sintiendo como algo cambiaba dentro de mí. El miedo retrocedió. La determinación ocupó su lugar. Querían cortarme. ¿Bien? Querían empujarme. Que lo hicieran. Porque ahora.
Por primera vez. Tenía algo que ellos no, la verdad. Y la verdad. La verdad real. Tiene dientes. Las noches aquí se supone que son tranquilas. Las noches andaluzas son famosas por eso. Cielo grande. Campos callados. Zorros cantando a lo lejos. Pero esa noche el silencio se sentía equivocado. Equivocado del todo. Hay un tipo de silencio que te eriza la piel. El tipo que parece intencionado. Como si el mundo entero contuviera la respiración. Ese era el silencio que envolvía mi casa a las 2:43 de la madrugada. No supe la hora exacta cuando desperté. Eso vino después al revisar la grabación. Pero desperté de golpe. No por un sonido, sino por la ausencia de sonido. Bruno ya estaba de pie. Rígido junto a la ventana del dormitorio. Labios hacia atrás en un gruñido silencioso. No ladraba. Ni siquiera gruñía. Solo respiraba rápido. Pecho subiendo y bajando. Ojos clavados en la oscuridad exterior. Cuando un perro se queda tan quieto. Tan concentrado. Algo hay fuera. Me deslicé despacio de la cama. Cuidando de no hacer crujir las tablas. Me acerqué a la ventana junto a Bruno y aparté la cortina solo un dedo. Al principio no vi nada. Solo la luz pálida de la luna rozando el borde de la zanja. Luego vi movimiento. Dos sombras cerca del corte sur. Bajas. Rápidas. Intencionadas. Entrecerré los ojos. No mapaches. No zorros. Personas. Dos hombres con chaquetas oscuras de la comunidad. Franjas reflectantes apenas captando la luz de la luna. Se movían con la precisión de quien ha ensayado esto. Uno llevaba una linterna apuntando al suelo. El otro cargaba algo pesado. Bloques de hormigón apilados en la caja de su furgoneta. Uno tras otro los llevaban hacia la zanja. La respiración de Bruno se aceleró. Sentí la adrenalina golpearme la sangre como relámpago frío. No estaban cavando esa noche. Estaban rellenando. Rellenando el único hueco que yo había abierto ese mismo día. El pequeño paso que necesitaba para meter barriles de agua. Cortar eso y no me quedaría más que barro en un pozo inútil. Cogí el móvil de la mesilla. Encendí la cámara y me deslicé por la casa hasta la puerta principal. No encendí ninguna luz. La oscuridad ahora era mi aliada. Las tablas del porche se sentían frías bajo mis pies descalzos cuando salí. El aire nocturno me golpeó afilado con olor a polvo y tierra removida que venía de la zanja. Los hombres no me oyeron. Estaban demasiado ocupados dejando caer los bloques uno a uno en el paso estrecho. Tup. 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 Cada impacto resonaba en el silencio como un ataúd siendo clavado. Y detrás de ellos. Brazos cruzados. Abrigo bien cerrado. Pelo recogido. Estaba Carmen Navarro. Sin portapapeles esta vez. Sin sonrisa. Solo una mirada dura y satisfecha como quien ve encajar la última pieza de un plan. Levanté el móvil ligeramente. La encuadré en el centro y pulsé grabar. Su voz flotó sobre la tierra. Baja pero clara. Asegúraos de que esta sección quede sólida. Si el borde de los cimientos se agrieta o la tubería del pozo se hunde. Bueno, el seguro se encargará del desastre. Se me heló la sangre. No acoso. No intimidación. Sabotaje estructural premeditado. Esa frase. Esa maldita frase fue el momento en que todo cambió. Ya no era una disputa civil. Ya no era una comunidad sobrepasando límites. Era intención criminal. Bruno soltó un gruñido bajo a mi lado.
Demasiado bajo para que ellos lo oyeran. Pero suficiente para vibrarme en las costillas. Di un paso adelante lo justo para que mi sombra cayera sobre la tierra. Uno de los hombres se congeló. Levantó la vista. Me vio. Ojos como platos. Carmen se giró. Sobresaltada. Pero solo un segundo. Luego enderezó los hombros. Barbilla alta. Como si aún tuviera la ventaja. ¿Qué crees que estás haciendo? Espetó. No le contesté. No hacía falta. Levanté el móvil. Ahora con linterna encendida. Apuntando directo a su cara. Sus ojos parpadearon. No de miedo. Solo de estar expuesta. El más joven de los dos trabajadores. El que cargaba bloques. Murmuró. Carmen. Quizá deberíamos. Ella siseó. Pero él no continuó. Dejó el bloque en el suelo con cuidado. Como si pudiera explotar si lo soltaba. Su mirada saltaba entre mí. La zanja. Mi cámara y la maquinaria pesada detrás. Señora, dijo en voz baja. Esto no parece legal. Carmen se giró hacia él como un látigo. ¿Quieres conservar tu trabajo? Y entonces hablé yo. Mi voz no era alta. No era enfadada. Solo firme. Inquebrantable. Estoy grabando, dije. Todo. Carmen se tensó. El operario mayor soltó un juramento por lo bajo. El joven dio un paso atrás. Negando con la cabeza. Yo estoy fuera, murmuró. Caminando hacia la furgoneta. La voz de Carmen chasqueó como un látigo. Te arrepentirás de esto. Javier. No tienes ni idea de con quién te enfrentas. No me moví. No me inmuté. Pero incliné el móvil lo justo para que la pantalla iluminara los bloques de hormigón. La zanja. Los hombres sí. Sobre todo. La cara de Carmen. Luego dije la única cosa que le hizo palidecer los labios. Sé exactamente con quién me enfrento. Y también lo sabrá la Guardia Civil. Por un momento todo se congeló. Los hombres. Carmen. Hasta el viento pareció detenerse. Entonces el joven topógrafo subió a la furgoneta. Cerró de un portazo y se alejó por el camino de grava levantando una nube de polvo. Carmen se quedó allí. Puños apretados. Pecho subiendo rápido. No dijo ni una palabra más. Pero su silencio fue más fuerte que cualquier amenaza que pudiera haber hecho. Cuando volví a entrar en la casa. Bruno pegado a mí. Supe una cosa con certeza, esa noche no era el final. Era el principio de la caída de la comunidad. Porque esa grabación de las 2:43 de la madrugada con su voz. Sus órdenes. Su intención sería la prueba que la ley no podría ignorar. No planeaba confrontarlos esa noche. Ni siquiera planeaba volver a salir de la casa. Pero los planes no importan cuando alguien intenta enterrar tu vida metro a metro. Después del incidente de las 2:43 intenté quedarme quieto. Intenté respirar. Intenté pensar. Pero el sonido de esos bloques cayendo en la zanja seguía resonando en mi cabeza. ¿Pesado? Definitivo. Como el golpe de una puerta cerrándose detrás de ti. Bruno paseaba por el salón. ¿En qué? Sentía su desasosiego subiéndome por la espalda. Miré mis manos. Temblaban. No de miedo. No de frío. De rabia. Una rabia lenta. Creciente. De las que calan hasta los huesos y que llevaba días cociéndose y ahora por fin hervía. Abrí la caja fuerte de las armas.
No deprisa. No en pánico. Deliberadamente. Dentro estaba la vieja escopeta del calibre 12 de mi padre. Una pieza limpia. Legal. Bien cuidada, que él me enseñó a usar el mismo verano que me enseñó a cambiar el filtro del generador. La corredera chasqueó suave como mantequilla cuando la comprobé. Cargada. ¿Segura? Familiar. Me la colgué al hombro. Sin apuntar. Sin agitarla. Solo llevándola como un hombre lleva una herramienta que espera no tener que usar. Bruno me siguió. Cola tiesa. Orejas hacia adelante. ¿Fuera? La noche aún bullía de movimiento. Los dos operarios se habían ido. Pero el todoterreno de Carmen seguía aparcado cerca de la zanja. Y dos siluetas nuevas. Más grandes. Más corpulentas. Se movían junto a la línea de la zanja. Estos no eran topógrafos. Estos hombres eran más grandes. Vestidos con chaquetas oscuras donde ponía Seguridad Valle Soleado en la espalda. Seguridad de la comunidad no era una cosa real. No legalmente. No aquí. No tenían autoridad. No tenían jurisdicción. Pero tenían linternas. Tenían radios. Y estaban en mi propiedad. Caminé hacia ellos. Botas crujiendo suave sobre la grava. Sin esconderme. Sin sigilo. Solo haciéndome notar. Buenas noches, dije lo bastante alto para que llegara. Los hombres se congelaron. Uno levantó la linterna. El haz me recorrió el pecho. La escopeta colgada al hombro. Los dientes de Bruno al aire. ¿Qué crees que estás haciendo? Ladró el más grande. Su voz era agresiva. Pero el temblor al final contaba otra historia. Esto es propiedad privada, dije. Calmado y firme. ¿Qué hacéis vosotros? Vigilando una zona de peligro, espetó. Peligro que vosotros creasteis, respondí. Carmen entró en el haz de la linterna como si la hubieran invocado. Sus ojos cortaron la oscuridad. Enfadados. Desesperados. Decididos. Deja el arma. Javier, dijo cortante. Estás amenazando a mi equipo. No, dije. Incliné la barbilla dejando que el haz iluminara la escopeta sin levantarla. Estoy invocando la ley. Di un paso lento hacia adelante. Esta tierra es mía. Estáis allanando y según la ley española tengo todo el derecho a defender mi propiedad. El de seguridad más pequeño se movió incómodo. Carmen, murmuró. Cállate, siseó ella. Su atención volvió a mí. Te arrepentirás de esto. Javier. No puedes intimidarnos. No estoy aquí para intimidar a nadie, dije. Estoy aquí para decirte que esto termina ahora. Detrás de mí la luz del porche se encendió automáticamente. Un resplandor cálido y estable que me enmarcaba como un foco. Carmen levantó más la barbilla. Pero su bravuconería flaqueó. Estás desquiciado, escupió. Paseando con un arma. Grabando a la gente sin consentimiento. Vas a ir a la cárcel. Solté un solo aliento. Frío. Calmado. Te grabé ordenando sabotaje estructural alrededor de una vivienda ocupada. Te grabé a tus hombres bloqueando mi única salida. Te grabé a tus operarios allanando. Manipulando mi pozo y esta noche intentando enterrar mi acceso por completo. Señalé la zanja con la mano libre. Y grabé el momento en que dijiste que no te importaba si se agrietaban mis cimientos o si yo resultaba herido porque el seguro se encargaría. La cara de Carmen perdió todo el color. Tú has entendido mal. No, la interrumpí.
Los agentes no lo entenderán mal. El hombre de seguridad grande bajó la linterna. El pequeño dio un paso atrás. Las manos de Carmen temblaban. Su enfado falló. El miedo se coló por primera vez. No podéis pararnos, susurró. Pero ni ella misma se lo creía. Metí la mano en el bolsillo. Saqué el móvil y lo levanté entre nosotros. La pantalla brillaba. La grabación seguía reproduciéndose. ¿Cristalina? Su voz inconfundible. Bruno gruñó. Di un paso más hacia la zanja. Esta es tu última advertencia, dije en voz baja. Salid de mi tierra esta noche. Ahora. Sin gritos. Sin teatro. Solo verdad. Y la verdad los asustó más que la escopeta jamás podría. Los hombres de seguridad se miraron. Luego otra vez. Sin decir palabra empezaron a retroceder. Carmen no se movió al principio. Congelada. Respirando fuerte. Luego algo en ella se rompió. Giró bruscamente. Tacones clavándose en la tierra. Y volvió furiosa hacia su todoterreno. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió. La grava voló. En segundos habían desaparecido. La noche volvió a quedarse quieta. Por primera vez en días sentí que la tierra respiraba. Bruno me empujó la mano con el hocico. La cola relajándose. Exhalé despacio. Controlado. Pero sabía que no debía creer que había terminado. Esa noche solo fue el punto de inflexión. El momento en que todo cambió. Porque al día siguiente la Guardia Civil ya no vendría a levantar un acta. Vendría a hacer detenciones. La luz de la mañana golpeó la zanja como una herida abierta en la tierra. El polvo de la noche aún flotaba en el aire, posándose sobre los olivos y las tablas viejas de mi porche. Había vivido en esa tierra 42 años y nunca la había sentido tan equivocada. Tan violada. Tan retorcida fuera de su ritmo natural. Pero hoy era diferente porque dentro del bolsillo de mi camisa llevaba un pendrive con lo único que Carmen Navarro no sabía que existía, audio de su propia voz diciendo las palabras que la enterrarían. Si los cimientos se agrietan o él resulta herido, el seguro se encargará del desastre. No hay confusión en una frase así. No hay malentendido. Eso era intención. Fría. Deliberada. Llamé al puesto de la Guardia Civil y esta vez hice una sola petición. Necesito al comandante Herrera. A nadie más. Apareció poco después de las 9. Subiendo despacio por la grava como un hombre que ya olía los problemas antes de bajar del coche. Herrera era el tipo de guardia que llevaba suficiente tiempo para distinguir entre una disputa menor y un peligro real. Barba gris. Ojos tranquilos. Botas más viejas que la mitad de la provincia. No perdió tiempo en charlas. Dio una larga mirada a la zanja. Al suelo machacado. Al daño alrededor de la línea del pozo. Luego asintió para que lo llevara dentro. Bruno lo olfateó. Decidió que le gustaba y se tumbó cerca de la puerta. Me senté justo delante del monitor donde llegaban todas mis cámaras ocultas. Antes de reproducir nada dije en voz baja. No los provoqué. No amenacé a nadie. Solo documenté todo lo que hicieron. Asintió una vez. Enséñamelo. Reproduje las imágenes. La grabación se extendió por la pantalla. Lenta. Innegable. Sin parpadear. Los operarios cargando bloques de hormigón. Los mojones de límite cortados. La zanja cerrándose como un nudo que se aprieta. Y entonces el centro de todo, Carmen entrando en plano. Señalando hacia mi casa.
Su voz afilada y firme dando órdenes que podrían haberme matado si algo salía mal. Herrera no interrumpió. No reaccionó. Ni siquiera respiró fuerte. Miraba como un hombre ordenando piezas de puzzle que ya sospechaba que formaban un cuadro más oscuro. Luego llegó el momento en pantalla. Carmen girándose hacia los operarios diciéndoles que reforzaran la zanja aunque colapsará algo importante. Y entonces la frase. La que dejó la habitación en silencio: si le pasa algo, el seguro se encargará del desastre. Cuando el clip terminó la pantalla se oscureció. Pero el peso de sus palabras se quedó flotando entre nosotros. Herrera soltó un aliento largo. Señor Morales. Lo que me ha mostrado ya no es una disputa civil. Esto es delito. Varios. Habló claro. Como un médico dando un diagnóstico. Allanamiento. Daños a la propiedad. Interferencia con infraestructuras esenciales. Acoso. Y esa zanja bloqueando su única salida, eso es privación ilegal de libertad. Delito grave. Alargó la mano hacia la radio. Pulsó el botón con la firmeza de quien lleva años en el oficio. Central. Aquí comandante Herrera. Necesito 2 unidades del puesto. Tenemos causa probable para detención de personal de Residencial Valle Soleado. Incluida Carmen Navarro. Informaré a la llegada. La respuesta crepitó entre las interferencias. Recibido. Comandante. Unidades en camino. Le entregué el pendrive. Los archivos originales. No copias. Lo metió en una bolsa de pruebas como si fuera oro. En cierto modo lo era. Antes de salir se giró hacia mí. Lo ha hecho bien. Javier. Mantuvo la calma. Documentó todo. Ellos escalaron. Usted no. Su voz llevaba el peso de alguien que ha visto a demasiada gente hacerlo mal. Salí con él. El sol de la mañana era duro sobre la tierra removida, proyectando sombras largas sobre la zanja. Media hora después llegaron 2 patrullas más. Los agentes bajaron con esa postura cuidadosa que usan los guardias cuando saben que la situación va a ponerse seria. Herrera lo recibió a medio camino, describiendo lo que había visto, lo que había oído, lo que ahora necesitaba que hicieran. Luego los 3 cruzaron la línea de propiedad, directos hacia Residencial Valle Soleado. No los seguí. No hacía falta. Me quedé allí con Bruno a mi lado, viendo cómo el polvo se levantaba detrás de sus botas mientras se acercaban al despacho de la comunidad. Casi era pacífico. De no ser por los latidos en mi pecho. No podía verlo todo desde esa distancia. Pero vi suficiente. Carmen abrió la puerta. Hombros rígidos. Labios ya curvados en esa sonrisa falsa de comunidad que usaba cuando creía que aún controlaba. Herrera le mostró la grabación. No oía el audio. Pero vi el momento en que le llegó. Su cara pasó de confianza melocotón a pálido tiza muerto. Las manos se le soltaron del marco de la puerta. Sus abogados detrás se quedaron petrificados como estatuas. Por primera vez desde que cavaron la zanja, Carmen Navarro ya no mandaba. Mandaba la ley. Y ella lo sabía. El final llegaba rápido ahora. Y ya no le quedaba nada detrás de lo que esconderse. Cuando los agentes sacaron a Carmen del despacho de la comunidad, el sol estaba casi en lo alto, proyectando una luz dura y honesta sobre todo lo que ella había intentado retorcer en la oscuridad. Observé desde mi porche. Sin esconderme. Sin celebrar. Solo mirando. Carmen caminaba rígida como una tabla. Manos esposadas a la espalda con plata.
Mantenía la barbilla alta como si fingir que no estaba pasando pudiera cambiar el hecho de que el comandante Herrera le había leído todos sus derechos según la ley. Sus dos abogados correteaban detrás, agitando papeles, discutiendo, gritando algo sobre autorización malinterpretada y exceso de poder. No importaba. La verdad era más fuerte que cualquier cosa que dijeran. Herrera abrió la puerta trasera de su patrulla y la hizo entrar. Ella se agachó torpemente, bajando la cabeza. Por primera vez en semanas la tierra parecía poder respirar otra vez. Los agentes se quedaron en el lugar el resto de la tarde. Acordonaron el patio de maquinaria de la comunidad. Catalogaron el equipo. Fotografiaron la zanja. Tomaron declaraciones de operarios que de repente recordaron cómo decir la verdad. Uno de los jóvenes. Quizá 23 años. Barba fina. Ojos nerviosos. Se acercó a mí cuando los agentes no miraban. Señor, dijo en voz baja. Lo siento. Intenté decirle que esto estaba mal. No quería volver anoche. Lo reconocí. Era el de antes. El que había dudado. El que no dejaba de mirar hacia mi casa como si supiera que algo no estaba bien. Le puse una mano en el hombro. Hiciste lo correcto al final, dije. A veces eso es lo que cuenta. Asintió. El alivio suavizándole la cara. Y se apartó cuando Herrera se acercó. Estamos congelando sus operaciones, dijo el comandante. El ayuntamiento toma el control administrativo hasta que terminemos la investigación. Espere llamadas de la fiscalía. Asentí. ¿Y la zanja? Pregunté. Herrera miró alrededor el corte dentado que rodeaba casi 3 lados de mi finca. La rellenaremos como es debido esta vez. Y lo hicieron. Justo después del mediodía del día siguiente llegaron camiones del ayuntamiento. Camiones de verdad. No los de alquiler de lujo de la comunidad con logos pintados y permisos falsos. El jefe de obra me estrechó la mano. Me miró a los ojos y dijo: Nos enteramos de lo que pasó. Vamos a arreglar esto rápido. Las máquinas rugieron, empujando la tierra de vuelta a donde pertenecía. Camiones volquete traqueteaban. Excavadoras alisaban. Niveladoras reparaban la cicatriz del camino. Era ruido. Era polvo. Pero era el primer ruido en semanas que no me apretaba el pecho. Vecinos se acercaron a la valla. Algunos se disculparon. Algunos parecían avergonzados. Algunos no dijeron mucho. Solo asintieron en ese modo callado que tienen las personas cuando se dan cuenta de que estuvieron del lado equivocado de algo. Una mujer mayor trajo galletas. Dijo que se sentía fatal por no haber hablado antes. Le di las gracias aunque tenía el estómago demasiado revuelto para comer. Al anochecer la zanja había desaparecido. Solo quedaba un leve contorno. Como un moretón en la tierra. Recordando a quien mirara de cerca que allí habían pasado cosas feas. 2 semanas después Carmen estuvo en el juzgado. No asistí a la primera vista. Pero la fiscalía me mandó actualizaciones. Falsificación. Fraude. Acoso. Allanamiento. Privación ilegal de libertad. Interferencia con infraestructuras esenciales. Apilaron cargos como ladrillos. Casi poético considerando cuántos había tirado ella en esa zanja. Se declaró inocente. Por supuesto. La gente como ella siempre lo hace. Pero sus compañeros de junta no se alinearon detrás esta vez. Algunos dimitieron al instante. Otros pidieron acuerdos. Uno envió al juzgado una carpeta de mensajes internos que hizo que las cejas del juez se levantaran tan rápido que parecía que tenían muelles.
Resultó que Carmen tenía planes mucho más allá de mi finca. Se preparaba para anexionar otras 2 propiedades. La mía solo era la prueba de concepto. Pero su concepto no sobrevivió a la luz del día. Un mes después salí a revisar mi buzón real. Ya no bloqueado ni desviado, y encontré una carta del administrador del ayuntamiento que ahora supervisaba Valle Soleado. Incluía compensación por daños, reembolso de gastos legales y una disculpa oficial escrita en lenguaje formal y cuidadoso. El dinero era suficiente para reparar el daño. Pero la disculpa, esa parte, importaba más. Significaba que alguien por fin admitía lo que se había hecho. Pasé las 2 semanas siguientes reparando vallas, nivelando el camino de entrada y limpiando escombros. Bruno me seguía a todas partes. Cola alta otra vez. Hocico al viento. Como si por fin hubiera decidido que la tierra era segura. Una mañana fresca. Antes de que apretara el calor. Empecé a poner la nueva valla en el lado oeste, paneles de cedro. 3 metros de alto. Anclados profundo en hormigón. Trabajaba despacio. Constante. Midiendo 2 veces como mi padre me enseñó. Dejando que el olor de la madera recién cortada se asentara en el aire. Cuando terminé atornillé un pequeño cartel metálico en el panel central. Letras negras. Simples. Definitivas, Zanja 2025. Nunca más. Me aparté. Manos en las caderas. Y dejé que el mensaje calara. No para presumir. No para los vecinos. Ni siquiera para Carmen. Era para mí. Bruno se sentó a mi lado. Cabeza ladeada como si entendiera. Quizás sí. La tierra volvió a estar callada. Casi demasiado callada. Sin excavadoras. Sin motores. Sin inspectores falsos. Solo la brisa andaluza moviéndose entre los olivos. Igual que hacía desde hacía décadas. Tomé un aliento largo. Lento y firme. Mi tierra volvía a ser mía. No porque hubiera luchado más fuerte. No porque hubiera gritado más alto. Sino porque a veces la mejor arma que tiene un hombre es la verdad que se niega a enterrar. Y yo había capturado cada pedazo de ella en vídeo.